Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a Peppenstein 77. Enero de 1692. Se inició en la localidad de Salem, en Massachusetts, el juicio contra varias mujeres acusadas de practicar brujería. Las denunciantes, un grupo de adolescentes, empezaron a sufrir convulsiones y espasmos incontrolables durante un proceso que acabaría con la vida de 20 personas. 8 niñas, entre ellas la hija y la sobrina del pastor puritano Samuel Parris, comenzaron a sufrir un mal de origen desconocido. Las niñas y adolescentes hablaban de forma desordenada, hacían gestos extraños y se retorcían entre convulsiones, según consta en los registros del juicio. Sin explicación científica a tal aflicción, un médico sugirió que las jóvenes podrían haber sido hechizadas. Muchas son las hipótesis que intentan explicar lo sucedido a finales del siglo XVII en aquella colonia inglesa de Massachusetts, Estados Unidos. Desde un episodio de histeria colectiva a una intoxicación de pan de centeno en mal estado. Y aunque ninguna ha logrado aclarar de forma fidedigna los hechos que empujaron a la casa de brujas más famosa de la historia, todas tienen algo en común. Las convulsiones y procedimientos físicos de las jóvenes de Salem no fueron producto de brujería. Adentrémonos en el tema. En Europa del siglo XVII, fueron miles las mujeres que ardieron en la hoguera acusadas de brujería tras ser sometidas a horribles torturas por la Santísima, nótese el sarcasmo, Inquisición. Mucho se ha escrito sobre la barbarie y el fanatismo religioso en el continente europeo, pero mucho menos conocidos son los actos del mismo tipo que se cometieron en la América colonial. Hacia el año de 1620, los primeros colonos procedientes de Inglaterra y Países Bajos llegaron a las tierras de Nueva Inglaterra, conocidos como los Padres Peregrinos, donde fundaron las primeras colonias como Boston y Springfield. En aquellas tierras, donde vivían los indios mohicanos, se produjeron cerca de una veintena de casos de brujería, aunque el más recordado e impactante, por no decir popular, siempre fue el que tuvo lugar en el poblado de Salem. Brujería y puritanismo. El reverendo Samuel Parris se había trasladado de Boston a Salem, con sus hijos Thomas, Elizabeth y Susan, además de su sobrina Abigail Williams, la cual había perdido a sus padres. Junto a ellos vivía una esclava llamada Tituba, junto con su marido John Indian, la cual se encargaba del cuidado de los niños. El reverendo Parris vivía obsesionado por ganarse el amor de Dios y el respeto de los habitantes de Salem, pero su escasa habilidad en el teatro de su familia, a la cual imponía una férrea disciplina, y su carácter desconfiado y arrogante, le hacían sentirse señalado y acusado por sus vecinos. En febrero de 1692, empezaron a suceder algunos hechos extraños en la pequeña población de Salem, enclavada entre pantanos y habitada por trabajadores puritanos. Perturbadores testimonios que la iglesia las catalogaría como blasfemias, maldiciones y escandalosas visiones de jóvenes encendiendo velas en un claro del bosque mientras invocaban a supuestos demonios, pusieron a todos los vecinos en estado de alerta. A Tituba, una esclava de la familia Parris, le gustaba contar historias misteriosas a las hijas del reverendo y a sus amigas, así como practicar viejos rituales de vodú. A menudo, estas historias y rituales ancestrales chocaban con la moral puritana de aquellos niños y empezaron a encender la imaginación de las adolescentes Betty Parris y Abigail Williams. Un día, estas fueron sorprendidas bailando en el bosque, mientras Tituba realizaba sobre un caldero rituales de vudú y de magia negra. Según cuentan las crónicas de la época, las dos niñas empezaron a sufrir convulsiones en público, a pronunciar palabras y frases sin sentido, a estallar en llantos súbitos y sin motivo aparente, a tener comportamientos bestiales, según dicen. En realidad, es muy posible que las dos niñas intentaran ocultar sus juegos de índole esotérico, a lo que muy pronto se unió Anne Putnam, una niña de 12 años, hija de una de las familias más ricas de la población. No hay ningún problema físico que cause ese comportamiento. No hay dudas de que se trata de la influencia directa del demonio. Con estas palabras, diagnosticaba William Griggs, el médico de Salem, a las niñas afectadas de tan extrañas dolencias. Toda la población de Salem, incluido el reverendo Parris,
creía en las brujas y que éstas eran las causantes del extraño comportamiento de las jóvenes. Para evitar la horca, las niñas acusaron a Tituba de incitarles a ritos satánicos. No deja de ser curioso que el método usado para confirmar el caso de brujería de las dos niñas fue que el marido de la esclava, John Indian, preparase un brebaje a base de harina de centeno y orina de bebé y se lo diese a beber a un pobre perro. Si el desafortunado animal desarrollaba los mismos síntomas que las adolescentes inculpadas de brujería, el diagnóstico quedaría confirmado. Declaraciones y acusaciones. En febrero de 1692 se inició el juicio a cargo de los magistrados Jonathan Corwin y John Hartram, quienes debían dictaminar el origen de las posesiones diabólicas. Con la sala llena de público, se inició la sesión en la que los dos magistrados presionaron a la hija de Parris y a su sobrina para que señalaran a los culpables. Aquella situación dio lugar a una serie de acusaciones infundadas en las que cada uno acusaba al más indefenso o a quien tenía más antipatía. La primera acusada fue Tituba, que, para salvarse de las crueles torturas a las que iba a ser sometida, confesó públicamente: «He visto al diablo en el bosque. A veces toma la forma de un hombre muy alto de pelo negro, a veces con forma de perro negro, o incluso de cerdo. Y he visto un pájaro amarillo besar al dedo de otra bruja. Y Betty, Abigail, Ann Putman, Sarah Osborne, Sarah Good están al servicio de Satanás. Y he visto el nombre de otros vecinos en el libro del mal», según declaró la misma esclava, el libro al cual aludía, y en el que figuraban todos los nombres de las brujas que había en Salem. Se lo había entregado un hombre misterioso. Tras declararse culpable, Tituba fue condenada a prisión y estuvo 1 año recluida. Por su parte, Sarah Osborne, una anciana, y Sarah Good, una indigente, que también habían sido acusadas, fueron ahorcadas al no confesar su culpabilidad. Posteriormente, otra mujer, Martha Curry, siguió la misma suerte y fue acusada sin fundamento alguno, tal vez a causa de algunas envidias o algunas rencillas entre los aldeanos, y su esposo Giles Curry murió en prisión mientras era torturado. El reverendo George Boring fue acusado a sí mismo por la familia Putman, porque, según ellos, su hija les confesó y les dijo: «Su espíritu aparece en mis sueños y me dice que es el líder de los adoradores de Satanás, que privó de la vida a sus 2 primeras esposas y que embrujó a los soldados que combatían a los indios en las fronteras de Maine». Otra aldeana, Susanna Martin, fue acusada por un vecino porque creía que había embrujado a sus bueyes, y John Alden, otro de los habitantes de Salem, fue acusado de ser el hombre que supuestamente había entregado el libro con los nombres de las brujas a Tituba. Eso parecía una disputa de chismes infundados, pero con acusaciones realmente peligrosas para aquellos tiempos. El 2 de junio de 1692, el juez William Stoughton envió a la horca a Bridget Binsom, una mujer que 12 años antes había sido declarada inocente del cargo de brujería y cuyo único pecado había sido tener un carácter extrovertido y haberse casado 3 veces. Otra mujer, Rebecca Nurse, fue también acusada. El juez, que la conocía bien, la declaró inocente, lo que provocó tal oleada de vandalismos y salvajismos entre la población que el asustado magistrado tuvo que cambiar de opinión y ordenar que la ahorcaran de inmediato. Y aún así, se dice que la voz del pueblo es la voz de Dios, nada más alejado de la realidad. Pocos años más tarde, los tribunales comenzarían a admitir que los procesos judiciales iniciados en Salem en el siglo XVII habían tenido bastantes irregularidades, y finalmente en 1703 el Tribunal de Massachusetts rechazó casi todas las pruebas presentadas durante los juicios. 3 años más tarde, Ann Putman, una de las niñas supuestamente embrujadas, pidió perdón a su iglesia y a las familias de los ajusticiados en la horca. «Lo hice engañada por Satanás», mencionó. Por su parte, Betty Parris se fue de Salem con su padre, y el rastro de Abigail Williams se pierde a mediados de 1692. Los juicios por brujería de Salem, con el objetivo de procesar y castigar delitos de brujería en distintos condados de Massachusetts, ha pasado a la historia como una muestra de lo que el extremismo religioso puede causar. Sin duda, fue un acontecimiento para hacer retrospectiva y anotar con tinta roja lo que no se debe de hacer. En este caso,
Fue un odio irracional de la iglesia a todo lo que estaba medianamente en su contra y hacia todo lo que no podía explicar. Con esto finalizamos este pequeño informe. Espero que haya sido de utilidad y de su agrado el contenido del mismo. Si quieren ayudar para poder seguir realizando más trabajos de este tipo, la contribución con un like y sobre todo suscribiéndose al canal me ayuda un montón. Larga vida para todos y recuerden, ¡Let's rock!